tu palabra, Señor, danos tu perdón. Que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar. Que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón. Pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón. Que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar. Que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón. Pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón. Sigan firmes y crezcan, utilizando a nuestro querido Pastor Francisco, Señor. Muchas gracias. Oramos por él, por su familia, Señor, para que tú los sigas ayudando, para que los levantes, para que, Señor, siempre tú los tengas, Señor, presentes, Señor, para que ellos sigan ayudando a tanta gente que te necesita. Padre bendito, oramos por mis hermanos, para que tú a ellos les des el aliento, la fuerza, para que su fe siga firme, Señor. Sé que la vida es muy dura, Señor, sé que hay muchos problemas, sé que hay tanto sufrimiento, pero tú eres un Dios lleno de amor y misericordia, que no miras nuestros errores, sino al contrario nos das la mano para seguir adelante. Aún con nuestro llanto y nuestro dolor, Señor, tú estás con nosotros. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. En esta mañana, Señor, nuevamente pedirte perdón. Señor, si en la mañana, cuando hace pocas horas nos hemos levantado, muchos de nosotros tal vez no nos hemos arrodillado, ni hemos pedido, Señor, tu bendición y tu ayuda para este día. Pero, Señor, agradecidos una vez más. Padre bendito, te ruego que derrames tu Espíritu Santo en nosotros, en cada uno de nuestros hermanos, en sus familias, que tu Señor nos tengas presente siempre y que en esta mañana nuevamente, Señor, llenes de tu Espíritu Santo a nuestro pastor y que hables por medio de él, Señor, esas palabras que necesita nuestra alma y nuestro espíritu. Bendito sea, Señor. Ayúdanos, por favor. Sabemos que hoy día es un día maravilloso, glorioso, que estamos sanos, que estamos con Dios, que Dios está con nosotros. Sabemos que te vas a glorificar, Señor. Sabemos que aunque no veamos nuestro milagro, vamos a seguir firmes, Señor, confiando en ti. Gracias, Señor Jesús. Bendito seas. Para ti sea la honra, la gloria, el poder y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, hermana Katia. Muy bien, hermanas y hermanos. Nuevamente, mis saludos cordiales para todos ustedes. Gracias a Dios, como dije al empezar, por un nuevo amanecer. Gracias a Dios porque cada vez que miramos, hermanos, el nuevo día y podemos despertar y al conversar con el Señor, pues podemos sentir que el Señor tiene un propósito para tu vida y la mía. Recuerde que no vives por vivir, recuérdalo siempre. No tengo que repetirlo porque hay mucha gente que cree que vive, hermanos, porque es vegetariano, porque es carnívoro, porque tiene plata, porque no tiene dinero, hermanos, etcétera, etcétera. Tú no vives por eso. Los cristianos que estamos enfocados en lo que dice la palabra del Señor tengan bien claro esto. Es verdad que todo eso que estamos haciendo bien y que, por ejemplo, la dieta, ¿no es cierto?, que el Señor nos ha mandado a cambiar, el estilo de vida, eso es importante, sí, pero yo no vivo por eso.
Y esto no quiere decir que hay que dejar de hacer esto, hay que ser bien claros, porque muchos enfatizan alguna cosa u otra pensando que por eso están viviendo. No, hermanos, la Biblia es bien clara que hay un propósito por el cual el ser humano vive y que Dios le está dando la vida a ese pastor, a esa hermana, a ese familiar, porque tiene todavía un propósito para esa persona. Y todavía su propósito no termina, pues Dios va a seguir conduciéndolo, dirigiendo a esa persona. Por eso bendito sea Dios y permite todavía que sigamos en vida. Hay un propósito que tú y yo tenemos que entender. Y si no lo entiendes, pues dile, Señor, ¿cuál es ese propósito? Porque no lo veo. Todo me está yendo mal, me siento cada vez más frustrado, a pesar que leo la Biblia, oro a ti, tú sabes mis problemas, sigo hundiéndome más. ¿Y cuántos hermanos me han dicho, pastor? Mientras más oro, más problemas tengo. Mientras más me acerco a Dios para consagrar mi vida, más tentaciones, más caídas tengo. Pues pastor, como una vez me dijo una hermana y quizás hace muchos años, me dice, pastor, yo ya no estoy orando, porque mientras más oro, pues yo veo que el enemigo más me ataca. Dejo de orar y pues no me ataca. Pues eso es lo que quiere el diablo, ¿verdad? Que el diablo quiere que tú dejes de orar, que dejes de estudiar la palabra. Recuerden que el enemigo usa muchas cosas y de diferentes maneras y formas para destruirnos. San Juan 10:10. Yo he venido para darles vida en abundancia, pero el enemigo ha venido para destruirlos, para acabarlos, para arruinar tus sueños, tu matrimonio, tus hijos, tu familia, tu identidad. El diablo, hermanos, quiere robarnos esa paz, porque él sabe que cuando roba esa paz interna, pues me desespero, me desequilibro y dejo de confiar en ese Dios. No olvides. Cuando el diablo te roba esa paz interna, estamos perdidos, hermano. Estamos perdidos. Estamos como los discípulos. Se desesperaron, comenzaron a gritar en alta mar. Y he podido ver a lo largo de mi ministerio a cuántos hermanos de iglesia que en los momentos más difíciles estaban con nosotros, aleluya, gloria a Dios, todo iba bien. Por eso le estaba diciendo, todo es bonito cuando va bien. Pero cuando venga la tormenta a la cual vas a pasar tú y yo, pues hermanos, el diablo va a decir, vamos a ver de qué está hecho este pastor, este hermanito, esta hermanita que tanto habla, que parece consagrada y consagrado, vamos a ver de qué está hecho. Tarde o temprano, vamos a pasar por la prueba dolorosa. Y si voy y estoy consciente que voy a pasar por esa prueba dolorosa, mía o de mi familia, o de un ser amado, pues entonces tengo que saber cómo a pesar de esa prueba atroz, tengo que seguir confiando en ese Dios. Y por eso, hermanos, vamos a abrir la escritura, vamos a abrir la palabra de Dios y pues vamos a orar siempre para que el Señor nos dé sabiduría. Señor, gracias por esta disposición que nos das cada día para poder meditar en tu palabra. Señor, muchas gracias. Nunca nos cansaremos de agradecerte por lo que Jesucristo hizo por nosotros, por seguir intercediendo por nosotros. Gracias porque tu amor es inagotable. Gracias, Señor. Tanta misericordia tienes, tanto amor. Eso nos constriñe. Sí, Señor, porque si hoy podemos abrir los ojos, seguimos con vida, es que hay un propósito que todavía tienes con nosotros. Es que todavía tú nos haces escuchar tu voz que nos vas a decir, te doy vida, porque todavía tengo un plan para ti. Todavía no voy a permitir que descanses. Tienes que cumplir todavía mis sueños. Oh, mi Dios, permite que podamos alcanzar esos sueños y verlos por medio de la fe y podamos vivir con esperanza, podamos esperarte con esperanza y si la muerte pues nos toca, Señor, morir también con esperanza. Bendice tu palabra ahora y a todos los que estamos conectados en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, nos habíamos ayer, hermanos, quedado, ¿verdad? En el Salmos, Salmos capítulo 37, ¿verdad? Vamos a abrir la escritura. Salmos capítulo 37, y les había dicho que este es un salmo maravilloso, como todos los salmos de la palabra de Dios y el registro bíblico, y les dije que ustedes apuntaran ahí, ¿no es cierto?
en el Salmo capítulo 37, ¿cómo podemos mantener esa paz en Dios? Muchos pierden esa paz. Recuerden, quizás esté hablando ahora para un esposo, un hijo, un hermano de iglesia que antes se reunía con nosotros, creía en Dios, pero ahora no más está con nosotros, ¿verdad? Y tú me dices, pastor, ore por mi esposo. Él antes era anciano de iglesia, él antes era pastor, él antes era un buen dirigente, mi esposa o mi hijo, pero ahora no quiere saber nada de Dios, pastor. Dio un vuelco terrible cuando murió su madre, o cuando murió su hijo, o cuando murió su cónyuge. O pues pasó esto en su trabajo, pastor, de una manera tan atroz, tan difícil. Y pastor, ya no quiere saber nada de Dios. Seguramente usted escuchó estas expresiones tan comunes y corrientes de muchos hermanos de iglesia que hoy no están más con nosotros. Y lo peor, que nos quedamos sorprendidos, pues que era un pastor, que era un hermano que tenía tantos años en la iglesia. Y que cuando usted llegó a esa iglesia, pues él era uno de los líderes, ¿no es cierto?, de esa congregación. Pues ahora nos extraña de la manera como vive, de una manera tan terrible y tan vergonzosa que uno dice, Dios mío, tanto puede el enemigo hacer daño a un hermano, a un miembro de iglesia, cuando se aleja de Dios. Sí, hermanos, la Biblia dice que 7 espíritus demoníacos toman posesión de esa persona. Cuando usted se aleja de Dios, usted está en las manos del enemigo. Ya no está más en las manos de Dios. Quiero hacer aquí un paréntesis porque muchos malinterpretan esto. Cuando el pueblo de Israel cayó en cautiverio vez tras vez, es porque ellos se apartaron de Dios y Dios les había dicho, obedezcan, todo les va a ir bien, yo voy a estar con ustedes y les voy a demostrar. Claro, ¿y cómo lo demostró Dios? De una manera portentosa. Esa columna, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, recuerde, en el día una columna de nube los guiaba. Esa columna de nube pues los protegía de ese sol ardiente que llegaba hasta 50 grados en el desierto. Esa nube no solamente los protegía del sol, sino que los guiaba. Donde la nube se paraba, dice la palabra de Dios, el pueblo tenía que pararse. Y en la noche había una columna de fuego que los calentaba en medio de ese frío atroz que hay en ese desierto. Ese era un fuego también protector contra cualquier animal que podía hacerles daño. Dios, de manera visible, hizo ver al pueblo que Él estaba ahí, el yo soy, que nunca los iba a abandonar. Y por eso que de esa manera tan visible, hermanos, el pueblo veía esa nube de día y de noche. El pueblo vio la mano de Dios cuando el mar se abrió en dos y pasaron en seco, pero a pesar de que vieron tantos milagros de Dios y ver la mano poderosa de Dios, pues comenzaron a renegar de Dios. ¿Por qué la gente reniega de Dios? ¿Por qué la gente se aparta de Dios conociendo la palabra? Quiero explicar ahora un poquito de Karl Marx, que yo les había prometido hablarles. Este hombre era judío, pero ¿en qué momento este señor dejó a Dios de lado y su palabra y el Torá y toda la tradición judía, y dejó de lado al yo soy, el que soy, y nunca más pues creyó en ese yo soy el que soy? Pues es interesante, cuando él comenzó a contemplar tanta miseria, dolor, injusticia, 3 cosas, Karl Marx, pues entonces él dice, ¿dónde está Dios? Y hizo esa pregunta, ¿dónde está Dios? La segunda pregunta que él dice, la historia que él hizo, ¿por qué Dios permite tanta desgracia? ¿Dónde está ese Dios de amor? Es la misma pregunta que ahora muchos seres humanos nos hacemos, ¿verdad? Sí, aún usted o yo quizás nos hacemos, Señor, ¿por qué permites esto?
¿Por qué permites que ese hijo se muera si tenía apenas 1 año, 2 años, 5 años, Señor? Estaba empezando a nacer, a vivir la vida. Quítame a mí la vida, mejor que estoy viejo y vieja. Pero no le quite la vida a mi hijo, a mi hija, que está empezando a vivir. ¿Cuántas veces usted o yo hemos dicho esto a Dios? Saben que Karl Marx se comenzó a llenar de un resentimiento, número 1, religioso, y número 2, un resentimiento social. A partir del siglo XVI hasta el XVIII, pues Europa, especialmente Europa, comenzó a vivir, hermanos, en un contexto de no solamente las guerras y la política que estaba en una decadencia atroz, sino que comenzaron a experimentar una decadencia moral y religiosa. Pues aparece la filosofía en medio de esto, aparecen hombres, pues que no vale ni la pena ni mencionarlos. Pues la historia dice que estos hombres comenzaron a introducir pensamientos a los que ya más tenían las otras personas, y esto alimentó, fomentó, fortaleció su creencia de que Dios no existe o se ha olvidado de su creación. Y entonces simplemente dieron una cabida al resentimiento social y al resentimiento religioso diciendo Dios no existe. Entonces ahora la justicia, la libertad y la paz se conseguirán de otra manera. Ese es el pensamiento en sí, hermanos, del comunismo, o como quieran llamarle, porque hay muchos que quieren llamarle poniendo otros nombres. Y esto desató, hermanos, con este pensamiento crítico humano, una devastación de tanta muerte y desgracia. Pues la evidencia más visible es que cuando dijeron, esta es la fórmula, esta es la ruta a seguir, pues varios países implantaron, sí, implantaron esta idea, pero fíjese cómo terminaron. Una vez les hablé a ustedes, y pues la historia también lo permite hacer visible, que el ser humano trata de una o de otra manera gobernarse ellos mismos. Yo gobierno, no Dios. No me importa Dios. Yo tengo mis sentimientos, yo tengo mis ideas, este es mi partido, esta es mi filosofía y se acabó y nadie más va a entrar en mi pensamiento. Otro día les voy a hablar de ese mecanismo, sí, porque hay un mecanismo, y esto lo aprendí, hermanos, hablando con muchos presos, que el Espíritu de Dios tocó su corazón cuando era pastor de los grupos especiales. Ya les comuniqué a ustedes que tenía un grupo que eran de presos y presas. Pues cuando conversaba con los presos políticos, la palabra de Dios, y muchos de ellos se convirtieron a Dios y comenzaron a explicarme cuando le hice esta pregunta: ¿cómo es que cambió usted de pensamiento? Si usted era un arquitecto, catedrático de esta universidad, con 2 hijos, una esposa, una familia bonita, pero en algún momento alguien le ingresó ese pensamiento, este arquitecto, pues cambió todo su panorama y toda su vida, su modo viviendo, a tal manera que dejó a su esposa, dejó a sus hijos, dejó su carrera, dejó su universidad, dejó su trabajo y tuvo una mente sanguinaria, bajo un pretexto o una filosofía, como quieran llamarse, sobre pretexto que la justicia se va a conseguir a través de esto y que la paz se va a conseguir a través de esto. Y estos son los mecanismos. Y entonces me comenzaron a explicar mucho ellos, que se convirtieron en la gloria sea para nuestro buen Dios, cómo Dios puede usar a tantos hermanos, pastores, hermanas, que somos instructores bíblicos, cómo Dios puede tocar corazones. Pero me comenzó a explicar el mecanismo que usan para lo que se llama el lavado cerebral. Y esto lo voy a explicar en otro momento, pues no quiero salir del tema, porque mucha gente se queda sorprendida. ¿Pero cómo? No entendemos. ¿Cómo es posible? Claro, todo el mundo se asombra, todo el mundo se queda anodadado, porque ¿cómo? El gran ¿cómo? Pues ese Dios maravilloso, hermanos, al cual usted y yo tenemos, número 1,
quiere Él gobernar tu vida. Déjalo que Él gobierne tu vida. Porque el día que usted deje a Dios que Él gobierne su vida, usted se convierte en ateo, así de sencillo, se convierte en un materialista, en un escéptico, como quieras llamarte. Te conviertes en un resentido social y religioso y comienzas a decir que Dios no existe, y comienzas a atacar a la Biblia, y comienzas a atacar a los cristianos y hablar cosas horribles de los cristianos, cuando la mayor evidencia de cómo vive usted sin Dios es lo más vergonzoso y lo más vil. Yo no he visto en mi vida, hermanos, a una de estas lindas personas, no importa su manera de pensar, ni la filosofía que poseen, viven de la manera más miserable y vergonzosa, no solamente ellos, sino su familia. Porque si ese fuera el camino, si ese fuera, y le voy a dar la razón a tu manera de pensar o tu filosofía, entonces yo seguiría ese camino. No hay, por eso dije la vez pasada, ninguna enseñanza trascendental que pueda compararse a la escritura. Un escrito está. Las enseñanzas de los mortales, pecadores, que somos todos, no son trascendentales. Las enseñanzas de Jesús sí, porque trascienden el tiempo y el espacio y va mucho más que eso. Toca el corazón de las personas convirtiéndolos. Y eso es lo más extraordinario. Ay, hermanos, ¿cuántas veces he derramado lágrimas? Y he visto a gente, hermanos, despiadada, totalmente despiadada, que se convierten en cristianos. Y la gente se queda aún asustada, pero si este hizo esto, hizo aquello, hizo lo otro. No, pastor, está engañando. Este hombre va a ingresar o esta mujer va a ingresar a la iglesia para robar, para hacer haciendo lo mismo. ¿Y cuántas veces quizás usted pensó esto, pensó lo mismo? Déjeme decirle, hermanos, que las enseñanzas de Jesús jamás se pueden comparar a ninguna filosofía, ni ningún 220 conocimientos que este mundo tiene. El mundo tiene 220 conocimientos. No se puede comparar, por más que quieran hablar y decir y argumentar, no pueden. ¿Por qué? Porque la mayor evidencia de esta enseñanza de Jesús es la vida transformada. No es tu manera de pensar, pues no solamente eso, es tu vida transformada. Por eso la sierva de Dios, la Magdalena de Huay, ¿qué dice ella? El mayor argumento que podemos dar a este mundo es una vida transformada. Que Jesús existe, sí, con mis debilidades, con mis defectos, porque no soy un santo, ni soy un perfecto, ni nadie lo es, pero eso no es un justificativo para, valga la redundancia, justificar mis actos o mis pecados. Pero el mayor argumento y evidencia tuya y mía es esa, que ese esposo, esa esposa, ese hijo, ese amigo, ese vecino que no conoce a Jesús, porque él conoce de iglesias, de religiones, pero no conoce a Jesús, tu vida, mi vida será el mayor testimonio y la mayor evidencia que hay un Jesucristo que salva, que perdona, que restaura, que cambia, que transforma. Este es el mayor argumento que usted como maestra y catedrático de esa universidad, ese colegio, tus alumnos tienen que ver. Saben que hay un poder vivificante en ese testimonio. Nuestros vecinos, nuestros amigos, donde vayamos al mercado o al trabajo o suba un micro o lo que sea, cualquier tipo de acción que uno haga, pues no te olvides, la mayor evidencia que vas a dar a esa gente, a esas personas lindas, porque son hijos de Dios, es mi testimonio. Por ejemplo, ¿qué hace usted cuando hoy día va a comprar el pan o vamos al mercado? ¿Cuál es el testimonio que usted da a esa persona? Oiga, atiéndame. No me atiendo, me voy a otro lado, que esto, que lo otro. Y te molestas. Pues qué diferente es cuando tú llegas a comprar esta mañana el pan y das una sonrisa a esa persona. Miren, hermanos, hay mucha gente que ahora poco sonríe. Acá hay muchos tampoco que no sonríen. Sonría, ya les he dicho que no tenga muelas, pero sonría. Vaya usted y diga así, por ejemplo, fíjese,
Señora, buenos días, ¿cómo está usted, vecina? ¿Cómo le va? Sonríe, mira a los ojos y sonríe. Esa vecina se levantó amarga, o se levantó tarde, o se levantó con una preocupación. Usted le va a cambiar en unos segundos, le va a cambiar su vida y le va a sonreír y le va a cambiar su actitud por su manera de ser de usted. Va a dar un poder de un testimonio de Jesús. ¿Saben por qué? Todo el mundo va, 10 panes, 5 panes, 10 panes, 5 panes, dama, va, un billete por ahí malogrado, oiga, ¿cómo usted me está engañando? Que esto, que la otra, que se quiere. Bueno, la señora que atiende está amargo, está frustrado. Pero usted llega y dice, buenos días, ¿cómo está, vecina? ¿Cómo le va? Qué alegría de verla. Siempre usted guapa. No, no, ¿cómo usted me va a decir eso? No, 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 vecina, no se sienta así. Por favor, tenga la amabilidad de darme 10 panes integrales, por favor. Muchas gracias. No pierda usted nunca esa linda sonrisa, vecina. No te va a cobrar, vas a ver. Por tu actitud, tu manera de ser. La gente se queda sorprendida muchas veces por solamente un simple gesto. Y la gente va a notar eso, que no eres una amargona, una renegona, un criticón, un resentido. Saben, hermanos, el mayor argumento, como dice la sierva de Dios, la Magdalena G. de Huay, en mi familia, en primer lugar, mi familia, porque es mi estructura, ¿verdad? Mi familia, es el testimonio. ¿Y cuántas veces quizás nosotros, por no tener esa paz interna, pues reniego, hablo lisuras, los trato mal a mi cónyuge, a mis hijos, es pensando por mi estructura, mi hogar? Más aún cuando tengo un hijo que se apartó de Dios, o más aún cuando tengo un cónyuge que no cree en Dios, pues mucho más este argumento debe ser mucho más poderoso de su creencia falsa que tiene o de esa identidad que el diablo le robó. Porque el mayor argumento va a ser este. Tu vida en ese lugar donde tú estás, en esa posición política o educacional o de liderazgo religioso o como quieras estar, donde quiera que estés, demostremos que tenemos una vida transformada por el Señor, no por la iglesia. Porque a mí no me cambia la iglesia adventista, a mí no me cambia ninguna iglesia, ninguna religión. A mí me cambia Jesús de Nazaret. Y esto es importante, por eso que nosotros podamos entender. Salmos capítulo 37. Entonces, ¿cómo podemos mantener esta paz que me va a ayudar a dar un testimonio y no perder los papeles? ¿Cuántas veces, hermanos, hemos perdido los papeles, verdad? Golpeo quizás a la esposa en algún momento, no solamente físicamente, sino emocionalmente, psicológicamente, que es peor que el golpe físico. ¿Cuántas veces maltrato a la gente en la calle por una mala actitud de la otra persona? Pues yo pierdo los papeles y me comporto igual o peor que esa persona. Y me justifico, no, pues es que tenía que defenderme, no, es que yo... ¿Cuántas veces, hermanos, hemos fallado? Y tenemos que reconocer, usted y yo hemos fallado. Y después comenzamos a reflexionar, oh, no, ¿por qué dije estas palabras a mi hijo? ¿O por qué estoy hablando lisuras? No, no, ¿por qué lo maltraté? ¿Por qué? Y déjeme decirle que muchas veces perdemos esa paz interna por los conflictos externos que hemos permitido que ingresen a mi vida. Entonces estoy con una sobrecarga. Esto se llama cargas afectivas negativas. ¿Cuáles son esas cargas afectivas negativas que te hacen perder esa paz interna? Los problemas personales y familiares, los conflictos internos que tengo como persona, las interacciones interpersonales que no puedo llevar bien con esta señora, ni con este señor, ni con este pastor, ni con nadie. Y por último, las circunstancias adversas que se presentan en la vida hacen que yo pueda perder esa paz interna porque le he permitido que esas tormentas puedan estar en mi corazón. Por eso que son cargas afectivas negativas. Y esas cargas afectivas negativas están ahí latentes. Ahí lo tienes. Por eso dice, yo no puedo olvidarme, yo esto, yo aquello, yo. Esas cargas
Juntamente cuando se juntan las otras cargas que les he mencionado, lógicamente va a presentarse algún detonante en la vida y es allí donde me suicido. He escuchado tristemente a muchos hermanos que dicen que amaban a Dios y que estudiaban la Biblia y que eran esto y hacían aquello y hacían lo otro. Hermanos, que me decían, pastor, que Dios me perdone. He pensado hasta quitarme la vida, pastor. Oh, hermano, y me duele mi corazón. Cuando yo escucho esto, hermano, no sabe usted lo que está hablándome. No sabe lo que está diciendo. ¿Usted es cristiano? ¿Dónde está esa vida en abundancia que Cristo vino a darte? Explícame. Quiero que me explique. ¿Dónde está? ¿Dónde está esa vida en abundancia que en medio del dolor y la muerte estás desesperado y lloras y sigues llorando y no asimilas tu dolor porque no tienes paz interna? Y te justificas, es que la muerte es esto y que yo lo extraño y que esto. Sí, es normal como humano y como humana. Todos pasamos por esas experiencias, hermanos. Pero recuerden, esta paz interna es la que tú y yo necesitamos. Por eso, ¿cuántos episodios en la Biblia hay que Dios nos trata de enseñarnos? Porque Él trata, no obliga. Recuerde, el que te empuja es el diablo. El que te guía es el Señor. Dios jamás te va a empujar a que te bautices, a que cambies de vida, a que cambies tu manera de pensar vergonzosa y absurda. Dios no te va a guiar a eso, no te va a obligar. Dios toca tu corazón para que de manera voluntaria y espontánea digas, sí, soy un pecador. Tiene usted razón, Señor. Soy un pecador, soy una desgracia, he cometido tantas cosas. El problema es la soberbia del pecador, que no quiere aceptar que es un pecador y que esa soberbia y esa arrogancia continúan en el poder y continúa con tu manera de pensar y no quieres aceptar que eres un soberbio, un arrogante, un vanidoso. Y ahí viene la palabra de Jesús que enseñó a sus discípulos y que somos todos nosotros también. Aprendan de mí. ¿Por qué no aprenden de mí? No es que yo aprendí de Marx. Pues, ¿qué aprendiste de Marx? Dime qué lecciones aprendiste de Lenin. ¿Cuáles son las lecciones maravillosas? Dímelo, a ver, escríbeme. ¿Cuáles son las lecciones maravillosas que cambió tu vida? Marx, Lenin, Mao, Miao, Alfred Nietzsche. Explícame, escríbeme, a ver. Hermanos, cuando yo he encontrado y conversado con tanta gente, con filósofos, y he conversado con tanta gente linda que tiene estos pensamientos totalmente cuadriculados, pues hemos hablado con todo respeto. Muéstrame la evidencia, deja de hablar. Vamos a dejar de hablar y vamos a mostrar las evidencias. Si lo que tú dices y piensas y crees, pues vale la pena seguir. Y si no, no, yo te voy a mostrar lo mío y tú muéstrame lo tuyo. Hay mucha gente que en su soberbia, en su arrogancia, no quieren aceptar. Y este es uno de los problemas, hermanos, de esa paz interna que no la tienen. Miren el Salmos, el capítulo 37, y vamos a leer ahí, entonces vamos a seguir leyendo. Número 1, ¿cómo mantener esa paz? Número 1, no estés mirando a los impíos, deja de mirar y tener envidia de la gente, porque pronto serán cortados. Número 2, confía en Dios y haz el bien. Hay que confiar en quién, en Dios, no en la gente, sino en Dios. Y número 2, dice aquí en el mismo versículo 3, haz el bien, Francisco. Deja de hacer el mal. ¿Cuánto bien estás haciendo a tu esposo, a tus hijos, a tus prójimos? ¿Cuánto bien estamos haciendo? Cada día cuando vemos a gente que nos pide una limosna quizás en la calle o nos quiere limpiarle parabrisa y no soy capaz de darle siquiera una moneda a esa persona que tiene hambre, que son de otro país quizás, pues solamente me limito a decirle no tengo y no hay, pues. ¿Cuánto bien podemos hacer, no solamente económicamente, sino darle palabras, hermanos, de ánimo, estar con esa persona en medio de su dolor,
Quiero ir a eso. Número 3. Deleítate. ¿Quieres mantener la paz en Dios, Francisco? Deleítate en Dios. Deleítate cuando estudies la palabra. Tienes que deleitarte, no en las filosofías humanas. Saben que yo pasé un buen tiempo analizando esta filosofía, ¿no? Porque ellos tienen un pensamiento muy agudo, muy agudo. Y cuando usted necesita conversar con esas personas, pues usted tiene que, hermanos, pedir sabiduría a Dios para conversar, porque usan palabras muy retóricas, conceptos que usted jamás ni palabras escuchó, y muchas veces se queda ahí, como muchos hermanos me han dicho, pastor, he conversado con un profesor de filosofía, y pastor, yo no podía hablarle nada, porque me decía unas palabras y unos conceptos tan profundos que yo jamás había escuchado, yo me quedaba ahí. Hermanos, cuando usted se deleita en Dios y no en los pensamientos humanos, no hay nada, recuerda, no hay nada que pueda compararse, ningún pensamiento, ninguna filosofía en el mundo, a las enseñanzas de Jesucristo. Más aún, esa gente ya murió y no han resucitado como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús resucitó, fue el golpe más mortal para el diablo y todos sus secuaces, vestidos de unas filosofías o pensamientos tan absurdos y vanos. La resurrección de Jesús, gloria a Dios, fue el golpe mortal para el demonio y todos sus secuaces. Un día vamos a estudiar quiénes son esos secuaces, pastor. ¿Puede usted explicar un poco? Sí, pues no es el tema, solamente es un pantallazo, ¿no? Porque el diablo está bien organizado. Dice que tiene principados, tiene potestades. ¿Quiénes son esos principados y potestades que tiene el enemigo? Y usted lo ha leído en la Biblia muchas veces y no sabe quiénes son los principados y potestades que tiene el demonio. Vamos a estudiar eso en otro momento. Ah, hermanos míos, deleítate en Dios, gózate cuando estudies la Biblia, cuando ores con Dios. Y noten, ¿qué va a pasar cuando te deleites así en Dios? Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. No es el gobierno, no es la gente. ¿Cuáles son los sueños que ahora usted tiene frustrados? ¿Será que esta mañana estoy hablando para alguno de ustedes que tienen sueños frustrados, no alcanzados? Y a la edad que tienes te sientes que eres un tonto, una tonta, porque desperdiciaste tanto tiempo en tu vida haciendo esto, aquello y lo otro, y no has logrado tus sueños. Como mucha gente me lo dice, hermanos, ahora yo me siento un simple ser humano, me siento una simple madre, me siento un ser humano, hermanos. Amigos, permítanme decirles también con todo respeto, tú no eres un simple ser humano. Que el tren de las oportunidades muchas veces te dejó en la vida o en el camino, correcto, pero eso fue tu decisión. Porque usted dejó de buscar esas oportunidades. Y eso no quiere decir que a la edad que tengas te sientas un ser humano miserable e ínfimo, que no sirva y sí que no vales porque no terminaste tu estudio, porque tú no vales si eres profesional o no eres profesional, aunque tenemos que estudiar, lógicamente, pero te estoy hablando de tu valía como ser humano. Tú no vales porque eres profesional. A eso voy, a ese contexto, para que no malinterpretes. Ah, el pastor está diciendo que no hay que estudiar. No, yo no estoy diciendo eso, por favor. Por eso me gusta hablar bien claro las cosas y enfatizarlas. Porque he encontrado a lo largo de mi vida mucha gente que es así. Una vez encontré a un muchacho que terminó teología y lo encontré vendiendo limones. Pues él me reconoció y me dijo, usted es el pastor González, ¿verdad? Yo estaba con una gorra. Sí, le digo. ¿Tú eres hermano? Sí, pastor. Yo terminé teología, trabajé 2 años en la obra y vi sus ojos que comenzó a llorar. Digo, mira, trato de entender tu problema quizás, hermano. No sé lo que te ha pasado en la vida. Me dijo, ¿sabe qué, pastor?
Yo soy un pastor frustrado. Y aunque no me ordenaron como pastor, solamente trabajé 2 años en la obra como misionero, pero mi sueño era ser un pastor. Me dijeron que yo no era apto para ser un pastor y me sacaron. Saben, hermanos, vamos a encontrar a muchas personas, aún usted o quizás yo, y no podemos engañarnos. No podemos engañarnos. Por eso que me encanta cuando hablo de esto, de la valía que tú tienes que tener como persona. ¿Por qué me pinto? ¿Por qué me cambio de peinado? ¿Por qué me cambio de otro color? ¿Por qué quiero hacerme cosas en mi cara? Llamada rinoplastía, llamado en mi cuerpo liposucción o como quieras llamarlo. Porque quiero aparentar y voy a sacar, ¿no es cierto?, mi punche, voy a ser el más grande, y voy a mi figura, voy a cuidarla y manos. Todo bajo un enmañeramiento de que quieres creerte que tú vales más haciendo estas cosas o teniendo estas cosas. He ahí el problema de la desconfianza en ti mismo. Y si tú desconfías en ti mismo, pues lógicamente no vas a confiar en Dios. Por eso Dios te dice aquí, por eso es el problema de la baja autoestima, como tomarse un vaso de agua. Porque tu hija o yo mismo estoy mirando a esa gente que se viste mejor que yo, que come mejor que yo, que va a mejores lugares que yo. Estoy mirándolos, cómo se ríen, la clase de cosas que tienen. Yo no tengo ni siquiera ni patines. Y yo voy a decir, Señor, ¿por qué si tantos años te sirvo, tantos años yo te adoro? Y Dios te va a decir, hijo mío, deja de compararte con esas personas. Deja de mirar sus casas grandes con piscinas. Deja de mirar lo que ellos tienen y poseen. Tú tienes que mirar que tienes las más grandes riquezas que yo te he dado. Y las más grandes riquezas, una de las más grandes riquezas que el Señor nos ha concedido, hermanos, es la vida eterna en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por darnos a Jesús, porque Él murió para salvarnos. Tanto me ama Dios, tanto te ama a ti. Hermanos, tanto nos ama Dios, que a pesar que somos pecadores, sí, porque tenemos que aceptar y reconocer que somos pecadores. El ser pastor no significa que no eres un pecador, que dejes de pecar. El que estudies la Biblia y que seas consagrada, etcétera, etcétera, no quiere decir que no eres una pecadora ni un pecador, por si acaso. Eso no confundas una cosa con otra. El que dejes de pecar no quiere decir que no seas un pecador. Por eso que el cristianismo, en el fundamento que es la palabra de Dios, no una doctrina de una iglesia, ni de una religión, ni de los seres humanos, pues nos dice bien claro, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No te lastimes. Yo soy el Dios que te amo, a pesar de lo que eres y de lo que haces. Y me encanta por eso la otra noción de lo que dice la sierva de Dios. Ella dice, hagas lo que tú hagas, bueno o malo, Dios te va a seguir amando. Y la única vez que Dios no te va a perdonar, dice la sierva del Señor, será el día que deje de pedirle perdón a Él. Tanto nos ama Dios, hermanos. Esta es la riqueza tan profunda. Por eso que nadie debe sentirse con una valía mínima. No tienes por qué sentirte así. Tú vales mucho para Dios, sino que vivimos una generación que nos han hecho creer que valgo porque hago esto, hago aquello, cumplo mis metas, cumplo mis sueños, saco las mejores notas, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos han hecho confundir con la realidad. Por eso que usted va a ver a tanta gente con una autoestima tan pobre y tan mínima, que ni siquiera se arreglan bien, ni siquiera se lavan la cara y andan resentidos
sociales y religiosos renegando de la vida y de Dios y las cosas que les pasa. Deja de compararte con las personas. Compárate contigo mismo, con tus sueños, con tus logros, con tus metas. No estés teniendo envidia, porque cada vez que te compares con las personas, te vas a tener envidia de la gente. Y voy a querer vivir como esa gente vive, pero yo no puedo comprarme ese par de zapatos, yo no puedo comprarme ese terno, yo no puedo tener esas zapatillas de calidad, yo no puedo tener ese carro, yo no puedo tener esa casa. Deja de compararte, porque mi situación económica no me lo permite. Por eso, cuán importante es la palabra de Dios. Está hablando aquí Dios, ¿verdad? De la confianza. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos. No te afanes. Cuando tú te deleites en mí, dice Dios, yo te voy a conceder. Dios te está hablando, no es el gobierno de turno. No es tu esposo ni tu esposa que te ha prometido tantas cosas y después no te lo cumple y comienzas a llorar, pero tú me dijiste, pero tú me prometiste y no te lo da después. Sí, pues sabes que, no sé, mira. Y aquí quiero hablar un poquito nada más acerca de la desconfianza de un niño. Por eso un niño deja de desconfiar de sus padres. Y esta es una de las características de un niño. Cuando Jesús dijo, si no aprenden a ser como niños, estás aprendiendo a ser abuelo, ¿no? Muchas veces escucho eso, ahora soy abuelo, pastor. Estoy aprendiendo a ser abuelo. Jamás me imaginé que iba a llegar a esta etapa de la vida. Y Dios te va a decir, hijo mío, yo no quiero que aprendas a ser abuelo. Tienes que aprender a ser como niño, no como viejito, acabado. Ya estoy viejo, ya. No pensé llegar a esta edad. Hermanos queridos, aprende a ser como un niño. 6 características que voy a hablar en otro momento, en ese contexto, cuando Jesús le dijo a los discípulos y a nosotros, tienes que aprender a ser como un niño, no la edad que tienes, tu edad cronológica, no a la edad que tú piensas. Pues si no aprendes a ser como un niño, no vas a entrar, Francisco, en el reino de los cielos. Lo que pasa es que tú no piensas en esto. Estás pensando a tus 60 años, 61 años, estás pensando a esa edad, etcétera, etcétera, y todas tus perspectivas, pero no estás pensando como un niño. Y no es normalmente que estás pensando, si no te estás convirtiendo como un niño, pues no vas a entrar al reino de los cielos. Hermanos míos, deleítate en Dios. Cuando tú te deleitas en Dios, entonces Dios, ¿qué me dice? Yo te voy a dar lo que tú necesitas, no lo que tú quieres. Cuando te deleites, hay condiciones, pues. La vida cristiana, hermanos, está determinada para recibir las promesas del Señor, que están también determinadas y son condicionadas las promesas de Dios. Las promesas de Dios no son un regalo de Dios. Hay condición para alcanzar esa promesa. Y esa promesa te dice, deleítate en mí. Y cuando lo hagas en el estudio de mi palabra, cuando tú converses conmigo, cuando tú me alabes, Francisco, y tu corazón lo abras adorándome, y tú te deleitas adorándome, hermanos, a veces ni siquiera nos deleitamos adorando a Dios. ¿Cómo canta usted? ¿Cómo canta en su casa? ¿Está cantando en su hogar? ¿Está cantando usted en su casa? ¿Qué cantos utiliza para hacer el culto familiar con su familia? Está cantando con gozo, con alegría. O está cantando canciones tristes. Soy pecador, soy pecador. Hermanos míos, ¿para qué recordar más que eres un pecador, una pecadora? No necesitamos que nos recuerden esas canciones que somos pecadores. Necesitamos cantar, soy feliz y en tu favor me gozaré, en libertad y luz me vi. Oiga, qué hermoso.
Yo tengo gozo, gozo en mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón. Oiga, métale el swing. Hay muchos hermanos que están cantando. Tan triste y tan lejos de Dios me sentí. Y sin el favor de Jesús. Y ya no te hace recordar, pecador, todo lo que hiciste, claro, lejos te fuiste de Dios, pecador. Canta canciones que eleven tu espíritu al cielo, adorando a ese Dios, cantando, hermanos, el himno de la esperanza. Gózate, deleítate. ¿Qué te vas a deleitar, pues, cantando esas canciones? Haciéndote creer que el diablo te atormenta con esos pensamientos, que eres un pecador. Recuerden que una vez les hablé que estaba con 3 jóvenes visitando una hermana de iglesia para poder ungirla en un hospital X aquí en Lima. Y pues cuando salimos de ese hospital grande, pues escuchamos ahí, más allá del sol. Por las voces eran personas de una tercera edad avanzada. Entonces le dije a uno de los jóvenes, ¿dónde? Hay que ubicar, ¿dónde? Pues en pabellones grandes, ¿eh? Pastor, creo que es por acá, me dijo un joven. A ver, vamos. Y seguían, más allá del sol. Pues aquí llegamos a ese pabellón y ahí estaban 3 hermanitas matando en vida a un paciente. El paciente ya estaba, yo cuando lo miré los ojos ya estaba mirando ya más allá del sol, la vida eterna. Entonces llamé a una de aquellas hermanas, pues estábamos contando todos los 4, yo y los 3 muchachos. Me dijo, ay, doctor, ¿usted es doctor? No, entonces, no soy doctor, soy pastor. Ah, ¿de qué iglesia? De la iglesia adventista, el 7º día. Ustedes también son, ¿verdad? Porque ese canto es de la iglesia adventista. Sí, sí, pastor, qué gusto, somos de tal y, qué bueno. ¿Y qué están haciendo? Pues estamos aquí dándole ánimo a la... No, no, hermanita, ustedes no están dando ánimo, perdóneme. No están dando ánimo a este paciente. Por favor, vamos a cantar. Y pues los jóvenes que me acompañaban, pues también son alegres. Vamos a cantar. Yo tengo gozo, gozo en mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón. Con palmas, con palmas. Y la mano, oye, pastor, usted es pastor adventista o pastor pentecostal. Y cuando me di cuenta, ese paciente estaba resucitando. Oiga, hermano, gloria a Dios. ¿Cuál es el mensaje que usted proyecta para su familia ahora cuando se deleita en Dios? Y tu hija te puede ver que estás estudiando la Biblia en un determinado horario de la mañana, de la tarde o de la noche. Y te dice, o quizás no te diga nada. En un lenguaje no verbal, la hija, el hijo, el esposo, le va a llamar la atención que tú te deleitas en Dios sin despreocuparte de las atenciones domésticas y de tu hogar que tienes que cumplir, porque también he visto estos otros extremos. Y los extremos siempre van a ser peligrosos. Dios, 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 la Biblia, canto, 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 oración, oración, y el esposo, oye, pues dame la comida, ¿dónde está? Sírvete, pues. ¿No ves que estoy conversando con Dios? No, hermana mía, no es así. Atienda a tu esposo. Después de Dios, atiéndelo a tu esposo. Sírvele la comida, hazle el plato favorito que le agrada, atiéndelo con amor. Dale un beso en su frente o en su pelada. ¿Quieres más, mi vida? Qué lindo, atiéndelo con amor, renegando, qué cosa que, con lo que me das tú crees que alcanza, entonces es que no me fastidies. Deleítate en Dios, Él te va a conceder lo que tú necesitas, porque Dios sabe lo que tú y yo necesitamos, hermanos, amigos, Dios sabe lo que tú y yo necesitamos. Pero recuerda que Dios no te va a dar lo que tú quieres, sino lo que yo necesito. Y cada vez que Dios me responde, Dios me va a decir, Francisco, quiero que entiendas, yo no te voy a dar tus caprichos. No, pero tú me dijiste, pedí que eso dará. Sí, pero sigue leyendo. Tus caprichos no. Yo te voy a dar lo que tú necesitas, no lo que tú quieres.
Hermanos, y entonces, dice aquí, Él te va a conceder, ¿qué cosa? Las peticiones de tu corazón. Por eso me encanta, hermanos, aquí Mateo capítulo 6, versículos 33 y 34, ¿verdad? Busca a Dios en primer lugar, deleítate en buscarlo en primer lugar a Dios, y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. No tienes por qué vivir preocupado por el día de mañana, porque el mañana está en las manos de Dios. La vida y la muerte están en las manos de Dios. La vida y la muerte de ese ser amado, de ese cónyuge, de ese pastor, de ese amigo que está entubado, está en las manos de Dios, no está en las manos del médico, ni de la clínica, ni del hospital. Deja de preocuparte, porque ese afán hace que estés así, en angustia, nerviosa, desesperado, y no tienes paz interna. Quiero aquí, hermanos, para ir terminando, qué hermoso es cuando el Señor pues nos dice, vamos a ir ahí al libro de Isaías. Vamos al libro de Isaías. Miren, es interesante cómo el Señor, este texto es un texto, me parece que ahí se los di, pero si se los hacemos recordar, vamos al libro de Isaías. Miren, hermanos, qué maravilloso nos habla Dios en cuanto que nosotros debemos de tener, ¿no es cierto?, esa paz interna en medio de esa situación tan difícil que estamos atravesando todos, y unos más que otros, por supuesto. Dice Isaías 30:15, marque por favor esto. Isaías 30:15. Porque así ha dicho el Jehová el Señor, el Santo de Israel. Así ha dicho el Señor, no el pastor, no la iglesia, no la religión, no la gente. En la conversión y en el reposo, en otras versiones dice, en la quietud y en el reposo, seréis salvos. Y vuelve a repetir, en la quietud y en la confianza está tu fortaleza. Pero miren, el Señor le estaba hablando al pueblo de Israel, pero ustedes no quisieron. Nunca le gustó vivir a ustedes que yo los gobierne. Nunca ustedes quisieron vivir en reposo. Me encanta aquí. Voy a analizar el mensaje. Número 1. Así ha dicho el Señor. Un escrito está. ¿Qué me ha dicho el Señor? Que es lo que más me importa que cualquier palabra humana de los seres mortales, no me interesa. No me interesa ni una palabra humana mortal. Cuando contradice lo que dice la palabra de Dios, no me interesa, ni los escucho, los ignoro. Y eso es lo que usted tiene que hacer. Es que me han dicho, es que dicen. Escucha al Santo de Israel. Deja de estar escuchando al perverso, al impío, al necio. Porque esas palabras no sirven absolutamente para nada, y por eso que te lastiman, porque estás escuchándolos. David no escuchó a Goliat. David sabía que Dios era más grande que Goliat. Por eso me encanta este hombre, ¿no? David, cuando él dice, yo vengo en el nombre de Dios. No me importa que te burles de mí. No me importa que me digas que soy un enano. No me importa que me compares con los perros. Goliat, sí, porque lo comparó, ¿no? ¿Acaso yo soy como un perro para que me con tu ondita, tus piedritas? Eres un pobre muchacho miserable. Es un pastor de ovejas. ¿Crees que me vas a derrotar? Yo soy un guerrero. Me llamo Goliat. Hermanos, yo vengo, en un escrito está. Así ha dicho el Señor. Podemos sacar tantas lecciones de este versículo, solamente este versículo. Pero voy a continuar. En la conversión y en el reposo van a ser salvos. Y mire, es contundente cuando quiere Dios darle más énfasis a esto. Cuando dice en la quietud y en la confianza en mí, pues ustedes van a ser fuertes.
Pero no quisieron. Pero no quisieron, hijos míos. Ustedes pensaron que su fortaleza es tener esto, tener aquello, conseguir lo otro, ir aquí, ir allá. En muchos países que he estado, que Dios me dio ese privilegio, he encontrado a tanta gente que me dice, pastor, me van a deportar, y comienzan a llorar, y yo no quiero. Y yo siempre le decía, hermano, hermana, si Dios lo permite, usted regresará a su país en quietud y en reposo. ¿Te ha llamado Dios a que vivas? Y siempre he hecho esta pregunta. ¿Sabe por qué esto está así, hermano? Con todo respeto le voy a decir, por favor, no me malentienda. ¿Por qué te están deportando a tu país? ¿Cómo llegaste a este país? ¿Mintiendo? ¿Engañando? ¿Difamando? ¿Casándote con un hombre, con una mujer para que tenga residencia? Pues jamás vas a vivir en quietud y en reposo mientras hagas cosas incorrectas. Y Dios ahora está permitiendo que te deporten. Y Dios está permitiendo ahora que regreses a tu país. Deja que Dios haga su voluntad. Y no te desesperes. Es que aquí todo lo que he conseguido, y aquí están mis hijos, y aquí, hermana, hermano, no has entendido el mensaje de Dios. En quietud y en reposo. Me encanta esta promesa de Dios. Dios nos está diciendo, perdón, en quietud y en reposo, tú serás salvo. No te desesperes. ¿No enseñó acaso esto Jesús, hermanos? Ayer les hablé algo de esto. Y Dios le dijo, ¿por qué se enfocaron en la tormenta y no en mí? Es que tú estabas durmiendo, ¿y eso qué tiene que ver? Y no queríamos molestarte. Es que estabas durmiendo profundamente, estabas cansado. Pues yo nunca me canso. Yo soy Dios. Pero a propósito, de una manera visible, me fui a dormir, entre comillas, para ver su reacción de ustedes. Y vi que se desesperaron. Por eso que el Señor lo primero que hace no es dirigirse a ellos, sino a la tormenta. Calla, enmudece, basta. Y Dios quería enseñarle dos cosas a los discípulos. Número uno, que su confianza en Dios, hermanos, y mi confianza en Dios debe ser siempre la misma, estable, firme, segura. Pase lo que me pase, suceda lo que me suceda. Yo voy a seguir confiando en ese Dios. Y número dos, quería enseñarles que Dios gobierna el mundo, que Dios tiene autoridad sobre la naturaleza, en quietud y en reposo. Entonces Dios se cumple esta palabra cuando Jesús se puso a dormir en medio de la tormenta. Pues tengo que decirlo como humano y por las experiencias que uno vive y ha vivido, que cuando pasamos por esos momentos de tormenta, de turbulencia, no es fácil. Es muy difícil, hermanos, pero mucho más difícil y catastrófico va a ser cuando tú pierdas la fe en Dios. Y cuando digas, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no contestas? ¿Por qué estás permitiendo esto? Y Dios te va a decir, yo estoy en el mismo lugar. ¿Tú dónde estás? No me preguntes dónde estoy yo. Pregúntate tú dónde estás. ¿Dónde estás ubicada? Ubícate, hijo mío. Estás enfocándote en la tormenta, en el cáncer, en el virus. Estás enfocándote en lo que te está pasando. Y cada vez que te enfoques en eso, pues te vas a sentir mal. Y el diablo te va a destruir. Enfócate en mí. Deja de enfocarte en tu problema. Deleítate en mí. Y yo te voy a dar las peticiones de tu corazón. Porque yo soy el que salvo, no en desesperanza, no en inestabilidad. Yo soy el que salvo en quietud y en reposo. No cuando te desesperes, no cuando tu conciencia se altera,
yo no salvo. En medio de esa situación que te pasa personal, yo no salvo así. Quietud y reposo. No solamente esto, sino que dice, hermanos míos, que tu fortaleza está en la confianza en mí, en Dios, dice aquí. ¿Queremos ser fuertes, hermanos? ¿Cuánta gente quiere ser fuerte? Todos, ¿verdad? Tómese tal vitamina, tómese tal comida, haga esto, haga el otro, sí, todo está bien, todo está correcto. Fortaleza física y mental, ¿verdad? Pero lo más importante es la fortaleza espiritual. Y quizás usted está tomando vitaminas, comiendo esto, comiendo lo que no es malo. Malo es cuando estás tratando de enfatizar más eso que tu vida espiritual. Ese es lo malo. Y cuando viene la tormenta te desesperas y comienzas a llorar. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y yo te voy a decir con amor, hija mía, ¿cómo que ahora qué hago? No te desesperes. Yo soy el que salvo en quietud y en reposo. No te alteres. Tranquilo, pero Señor le parece, yo sé, hija mía, yo sé. Yo sé, tú eres una humana, eres un humano, sé que te afliges, pero por favor no permitas dos cosas. Número uno, no te enfoques en la tormenta. Y número dos, yo salvo en quietud y en reposo. Dile a tu esposo, dile a tu hijo, dile a tu hija que ahora está postrado en cama, que parece que se va a morir porque aún el doctor dice que esta noche no pasa. Dile a ese paciente, Marcos 9:23, que si tú crees, yo te puedo salvar, yo te puedo sanar. Si tú crees, todo le será posible a aquella persona que cree. Si crees en Dios, no en el doctor, no en la medicina, en Dios. Cree. Solamente, dice ahí, cree, solamente. Tienes que creer. Que esta creencia, vamos a estudiar mucho más esto. Quiero terminar con un último versículo, el libro de Salmos, el capítulo 46. Recuerden que este era uno de los salmos favoritos, después del Salmo 23, era uno de los salmos favoritos también de Martín Lutero y de la hermana Elena G. de White. Otro día vamos a estudiar esto. Este Salmo 46 está dividido en tres partes en la prosa hebrea. Y cuando comencé a estudiar esto hace un tiempo atrás, me di cuenta entonces por qué Martín Lutero y la hermana White, después del Salmo 23, este salmo era maravilloso para la vida de ellos. Porque en estas tres partes bien señaladas, que vamos a estudiar en otro momento, este salmo, con más detenimiento, pude entender por qué ellos amaban este salmo. Miren, hermanos, el Salmo 46. Quiero detenerme en la última parte de este salmo. Quizás no voy a leer el contexto por el tiempo, solamente vamos a analizar este mensaje tan hermoso en otro momento. Solamente quiero detenerme aquí en el contexto que le estamos hablando de la quietud y el reposo. Está quieto, dice el versículo 10. No te desesperes. Pero, pastor, no hay que comer. Quizás usted tiene que comer. Yo no tengo, pastor. Yo no te estoy hablando de mí. Si usted no tiene que comer hoy en día o yo, Dios te dice, no es el pastor, estate quieto. ¿Pero qué significa estarse quieto? Estarse quieto solamente significa que yo no tengo que comer. ¿Y ahora qué hago? Ayer me llamó un hermano. Me dice, pastor, estoy pasando momentos económicos muy difíciles. Y le repito lo que les enseñé. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Pastor, yo sé cantar. Yo sé cantar. Tengo una voz que Dios me ha dado privilegiada. Pues canta. Usa lo que tienes, no lo que no tienes. Estar quieto no significa estar orando, llorando, no. Ya les expliqué esto y me dediqué un buen tiempo para explicarles de esto.
estarse quieto significa tres cosas que vamos a analizarlo mañana. Solamente quiero acabar con esta ilustración de aquel hermano. Pues salió a las 8 de la noche y después cuando él regresó me llamó y me dice, pastor, gracias por su consejo. Me agarró mi guitarra y me fui a cantar a Tres Chifas. Y he ganado tanto. Ah, gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano, hijo. Gloria a Dios. Usa lo que tienes, no lo que no tengas. Quiero terminar haciéndoles un llamado en el nombre del Señor. Quizás usted está pasando por momentos tan difíciles y agónicos que quizás me pueda decir eso, pastor, ¿qué hago? Estoy sumamente endeudado, me han amenazado con embargarme. Tengo miedo, pastor, como humano le digo. Sí, somos humanos. Pero, pastor, ¿qué hago? No tengo fuerzas, no sé qué hacer, estoy aturdido. Y Dios te va a decir, estate quieto. Por eso voy a explicar esto mañana para no dilatar más el tiempo. Y conóceme que yo soy Dios. Tienes que conocerme más a mi hijo, hija, para que no vivas desequilibrado, con una inestabilidad, una inseguridad, una incertidumbre, que nos ha tocado vivir a todos ahora en este siglo XXI. Tienes que conocerme. ¿Qué es en el hebreo la palabra conocer? Y noten lo que dice aquí. Se repite lo que estamos diciendo. Yo soy Dios. Que tú no ves nada, el que no veas tu milagro de sanidad, no significa que yo no soy Dios. El que tú no veas todavía tu prosperidad, el que no veas que todavía tienes un trabajo y agotas dando aquí, por aquí tu currículo y por aquí, por allá, y no hay nada, no significa que yo no soy Dios. Yo soy Dios, pero ¿sabes qué, hija? Hijo mío, Francisco, tienes que conocerme más a mí. Y este es el temor que tengo como humano, que lo he dicho muchas veces en mis prédicas. Hay muchos hermanos de iglesia que no conocen a Dios. Conocen mucho de la iglesia adventista, de la estructura, conocen mucho de las doctrinas, pero no conoces a Dios. ¿Qué es conocer entonces a Dios? Vamos a verlo mañana. Y miren lo que dice este texto. Seré exaltado entre tu problema, entre tu cáncer, entre lo que estás pasando, hija mía. Yo sé lo que estás pasando. Yo veo tus lágrimas. Yo veo tus necesidades, hijo. Pero quiero que atiendas. Escúchame, dice Dios. Te está hablando el Señor. Yo voy a ser exaltado sobre tu problema. No exaltes el problema. No exaltes tu dificultad. Yo voy a ser exaltado porque yo soy Dios. Enaltecido voy a ser en la tierra. Ah, hermano, mañana vamos a estudiar este rico pasaje, ¿no? Ese es un rico pasaje, como dicen los hermanos colombianos. Rica la palabra de Dios. Sí, hermano, la palabra es tan rica que cuando usted la analiza, se deleita en Dios. Podemos pasarnos horas, hermanos, analizando más la palabra de Dios. Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, por enriquecer nuestra vida espiritual. Muchas gracias porque sabemos que tu Espíritu Santo nos guía, tu Espíritu Santo nos habla. Señor, ¿cuánto nos falta conocerte? Nos hemos preocupado más por conocer más la iglesia, la estructura, conocer más la doctrina, porque tú no eres una doctrina, tú eres Dios, tú eres un ser personal. Nos hemos preocupado quizás en enfatizar tanto algunas doctrinas y no nos hemos enfocado en conocerte más a ti. Y por eso que quizás vivimos así, Señor, perdónanos. Por eso vivimos así, miedosos, preocupados, frustrados, pensando en la muerte. Pensamientos van, pensamientos vienen, oh mi Dios, de frustración, de dolor, de tristeza. Cuando tú nos dices, en quietud y en reposo seréis salvos.
Señor, muchas gracias por tus promesas maravillosas. Perdónanos, Señor. Gracias porque tu sierva, la Magdalena de Juárez, dice que tú nunca te cansas de perdonarnos. Gracias. Y que hagamos lo que hagamos, tú siempre nos vas a amar. Oh, mi Dios, ese amor nos constriñe, ese amor nos lleva a ti, nos conduce a ti, Padre. Fortalece a cada hermana, a cada amigo que está pasando en estos momentos tan difíciles, cruciales. Y tú ves nuestras lágrimas, y tú ves nuestra aflicción, Señor. Hasta quizás estamos desesperados, pero que podamos escuchar tu voz. Hijos míos, conózcanme. Yo soy Dios, el que existió, el que existe y el que siempre existirá. No hay principio ni fin para mí. No me limites al tiempo ni al espacio, hija, hijo. No me limites enfrente a ese cáncer de tu familiar o ese virus que está casi hasta el doctor que te ha dicho que va a morir. No me limites. Eso puede decirte el doctor. No me limites a mí ni al tiempo ni al espacio, porque yo soy Dios. Yo soy el Señor de los milagros. No un pegado, un crucifijo, sino el Dios vivo, que tú tienes que conocerme. Oh, mi Dios, ayúdanos a conocerte. Muchas gracias por ser tan bueno, Señor. Ayúdanos a deleitarnos en tu palabra para que tú puedas concedernos lo que nosotros necesitamos. Bendícenos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Hermanas, hermanos, una linda mañana. Quiero terminar con un versículo que en estos momentos, pues lógicamente Dios siempre nos da su palabra, los pensamientos y nos guía su espíritu. ¿Qué quiere que les diga? Quiero leer aquí Éxodo. Sí, ¿se acuerdan cuando el pueblo estaba turbado, preocupado y desesperado porque iban a matarlo los egipcios? Sí, los iban a exterminar. Y entonces el pueblo volteó y vieron que iba a ser una carnicería humana y se comenzaron a quejar con Dios y Moisés. Y entonces, dice ahí Éxodo capítulo 14, subrayen ese versículo, versículo 13. Moisés dijo al pueblo, no tengan miedo, estén firmes y seguros y vean la salvación que Dios os dará hoy, porque los egipcios que hoy habéis visto no lo volverán a ver jamás, nunca más. Jehová peleará por ustedes y vosotros estaréis tranquilos. Gloria a Dios. Vamos a analizar mucho más este pasaje, hermanos, con el contexto que estamos leyendo de Salmo capítulo 46. Que Dios los bendiga. Un fuerte abrazo, hermanas y hermanos. Confía en Dios. No olvidemos, hermanos, si hay dolor, si hay muerte, hay aflicción, estás perturbado, el Señor te dijo esta mañana, hija, hijo mío, solo tienes que confiar en mí. No importa lo que pase, no importa lo que suceda, solamente confía en mí, hijo mío. Deja de mirar la tormenta, deja de mirar el dolor, la aflicción, el cáncer, el virus, que no hay esto y que no hay aquello y que no hay lo otro. No mires eso porque te vas a turbar. Solamente piensa que yo estoy en el control de todo, de la naturaleza, de la vida y de cada ser humano. Yo soy Dios. Pensemos en ese Dios que está en el control de todas las cosas. No tengamos miedo. ¿Qué va a pasar con la crisis política? Que ya no soy profeta, pero ya le estoy anunciando, como ya les he dicho mucho antes. El Perú va a entrar en una crisis política terrible, terrible, dentro de poco. Y no sé cómo se van a desencadenar, aparte de los problemas que tenemos todos, los problemas como nación. Oremos por el presidente Castillo para que Dios toque su corazón y lo pueda guiar. Su esposa es evangélica, él no es evangélico. Pude ver cuando le hicieron la acción de gracias en iglesias todas evangélicas, cuando la niña comenzó a orar y después el pastor, pues vi a la esposa, pues es una hermana, una hija de Dios, que ella comenzaba a orar y estaba orando y elevaba sus manos al cielo. Pues lo vi el que estaba con los ojos abiertos, mirando, contemplando y escuchando esas palabras de esa oración de una manera indiferente.
Hermanos, cada vez que nosotros seamos los que quiero gobernar a mi manera, a mi capricho, a mi filosofía, el país se irá a un caos. Y no solamente el país, las familias. Pero no tengamos miedo, dice el Señor. Yo voy a pelear por ustedes. Yo estoy en el control de todo. No te preocupes, no tengan miedo. Yo soy Dios. Y si voy a permitir que pasen cosas, lo voy a permitir porque yo sigo siendo Dios. No me digas por qué permites eso, Señor. Es que yo soy Dios y si lo permito es por algo. Si lo permito es para tu crecimiento, es para tu edificación. No es porque permito para que sigas sufriendo. Yo voy a pelear por ustedes y estaréis seguros. Que Dios los bendiga, hermanos. Un fuerte abrazo para todos vosotros. Bendiciones. A veces, en ciertos días tristes, cuando pierdo la esperanza, cuando no encuentro la paz, me pregunto que si en verdad existes, si realmente eres mi amigo, si lo eres, ¿dónde estás? Quizás ser el momento cuando dudo, un momento de vacío y de fría oscuridad. Porque pienso que si en verdad existes, mi vivir sería vano, como un libro sin final. Siento una voz que con amor llamando está, que me devuelve toda la fe. Es la voz de Dios mi amigo, y es esa voz que con dulzura me habla de paz, la que me dice que Él será siempre nuestro amigo. A veces notas que estás cansado, que no encuentras el camino que te devuelva la fe, y me dices que Dios está muy lejos, que no sabes acercarte, quieres que se acerque Ahora que yo encontré de nuevo al maestro que me guía y que me enseña a amar, te invito que intentes hoy buscarlo.